Ok, gloria a Dios. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Dios me les siga bendiciendo grandemente en el nombre de Jesús. Voy a estar respondiendo una pregunta que un hermano, no sé quién fue, pero hay una persona que me escribió. Entonces, la persona que me escribió, yo considero que me hizo una buena pregunta, una excelente pregunta, que tiene relación a un tema que yo estoy haciendo recientemente en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 en adelante, donde Juan habla de los cielos nuevos y tierra nueva, y también Juan, en la visión que él tiene, habla de que él ve la santa Nueva Jerusalén descender del cielo de Dios. Y pues a causa de ese video, un hermano cariñosamente me hizo una pregunta en la cual me gustaría compartirla con ustedes por si acaso algunos otros de ustedes pueden ser que tengan también esa misma pregunta y puedan también pues responder yo esa misma pregunta para la gloria del Señor. La pregunta que el hermano me hizo es la siguiente. Dice así: ¿por qué en Apocalipsis 3, versículo 12, habla del nombre de la Nueva Jerusalén? Repito, ¿por qué en Apocalipsis 3:12 habla del nombre de la Nueva Jerusalén? Y ahora el hermano dice, se refiere a que estamos injertados y nos va a unir a esa Nueva Jerusalén. ¿Acaso ahí está queriendo decir que nosotros estamos injertados o seremos injertados y Dios nos va a unir a esa Nueva Jerusalén? Esa es la pregunta que el hermano me escribe de acuerdo a Apocalipsis 3:12. Vamos a leer Apocalipsis 3:12 y vamos a buscar la respuesta de la pregunta de esa persona en el nombre de Jesús. Apocalipsis 3:12 lo voy a leer en esta Biblia que es la Nueva Traducción Viviente. ¿Ok? Apocalipsis 3:12 dice: a todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de allí. Luego dice: yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios. La Nueva Jerusalén, que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Escribiré en ellos también mi nuevo nombre. Ok, vamos a responder. En el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 4, dice, aquí se está hablando luego que el remanente de Israel salió vencedor, luego de ser victorioso. ¿Ok? Dice, verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. El versículo 5. Allí no existirá la noche
Tampoco no habrá necesidad de la luz de lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre. Qué lindo. Gracias, Señor. Bien, vamos a iniciar el tema. De acuerdo a la pregunta que el hermano, la persona me está escribiendo. En el capítulo 3, versículo 12, que ahí fue donde el hermano hizo esa pregunta, vemos que aquí Juan escribe la palabra el que salga vencedor. Hay que interpretar lo que Juan realmente está queriendo decir, el que salga vencedor. Número 1, Juan está escribiéndole al remanente de Israel, a una parte de las 12 tribus de Israel. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, Romanos capítulo 11, versículo 25, Pablo da una referencia hacia el pueblo de Israel y dice que una parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido. Una parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido. Y cuando nosotros como iglesia subamos a las nubes en el día del arrebatamiento, pues entonces el plan de Dios por medio de Jesucristo es restaurar ese pequeño remanente del pueblo de Israel, que viene siendo las 12 tribus de Israel, en la cual Pablo menciona y dice que entre esas 12 tribus del pueblo de Israel, que es el pueblo de Israel como nación, hay una parte de ese pueblo de Israel que tiene el corazón endurecido, ¿verdad? Por causa de que no creyó en Cristo, se rebeló contra Dios, fue incrédulo y mucho más. Después que nosotros salgamos del arrebatamiento, el plan de Dios proféticamente va a ser completamente para Israel. Únicamente para el pueblo de Israel, donde Cristo Jesús desea restaurar esa parte de un remanente de Israel que tiene el corazón endurecido. Esa parte que tiene el corazón endurecido es Israel, y eso lo vamos a ver, lo veremos cuando llegue el tiempo de lo que llamamos el tiempo de los juicios. Dentro del tiempo de los juicios, el profeta Daniel habla de 7 años de tribulación. De 7 años de tribulación. Esos 7 años están divididos. 3 años y medio se conoce como el tiempo de la tribulación, donde ahí estará el anticristo. También se le conoce como el tiempo de paz. Así también se conoce como el tiempo de paz, donde estará el gobierno del anticristo trabajando con el hombre en la tierra. Pero habrán otro tiempo más, que son los otros 3 años y medio, que se conoce como el tiempo de gran tribulación, donde Dios va a derramar su gran ira, su gran enojo sobre los moradores y los habitantes de la tierra. Por lo menos podemos decir que los primeros 3 años y medio de tribulación es parte de los juicios de Dios. Son partes de los juicios de Dios como quiera. Estoy en la introducción, ¿ok? Me hallo en la introducción. Continuamos. Entonces, en esos 3 años y medio, en ese tiempo de los 3 años y medio, que ya la iglesia subió a las nubes con Cristo. Ya la iglesia está en las nubes con Cristo, ¿ok? En esos 3 años y medio se espera que allí esté el remanente de Israel. El remanente de Israel, donde a través de la predicación que Jesús habla y menciona en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 14. Mateo 24, 14, donde Jesús dice: y se predicará este evangelio a todas las naciones y luego vendrá el fin.
Ese evangelio que Jesús menciona será predicado en el periodo de tiempo. En el tiempo es en los 3 años y medio. En el tiempo es en los primeros 3 años y medio. Que se espera que la nación de Israel, que no ha creído en Cristo, que fue incrédula, como dice Pablo en Romanos 11, 25, una parte de la nación de Israel, una parte tiene el corazón endurecido, pero que el plan de Dios es restaurar a esa parte de Israel que tiene el corazón endurecido, con la intención de que Israel vuelva a confiar en Cristo, crea en el Señor y no se pierda, no sea condenado en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Pero entonces, en el tiempo de los primeros 3 años y medio, en ese tiempo que se conoce como la tribulación, se espera que esté el remanente de Israel. Entonces se estará predicando el evangelio del reino durante ese tiempo de los primeros 3 años y medio, con la intención de que ese remanente de judíos, que son judíos de muchas naciones, son judíos de muchas naciones, no solamente el judío del tiempo de Jesús, los judíos palestínicos o judíos mesiánicos, son judíos de muchas naciones. Se espera que en ese tiempo muchos judíos que no han creído en Cristo, a través de esa predicación del reino, crean en Cristo. Pero ellos van a ser salvos. Serán salvos en ese tiempo cuando ellos rechacen la oferta del anticristo. La oferta del anticristo es que lo adoren. Adoren la imagen de la bestia y el anticristo. El pueblo judío, para que sea salvo, tiene que rechazar eso. Tiene que resistir todo eso hasta el final. Como dice Mateo 24:14. Hasta el final. Ese final viene siendo hasta que Cristo Jesús finalice todos los juicios completos, para que entonces ese pueblo de Israel, al creer en Cristo, tenga la promesa número 1, como dice Apocalipsis 19, 7 en adelante, dice las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero, para que se case con Cristo la novia y el esposo. Y en Apocalipsis 21, versículo 2, donde Juan ve descender del cielo la novia o la esposa del Cordero, ataviada como una esposa para su esposo, para recibir a su esposo. Entonces, en el capítulo 22, acabamos de leer en el capítulo 22, que los nombres de aquellas personas que venzan, ¿vencer qué? ¿Vencer qué? Pues el vencer que habla aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12, ese vencer significa que ellos tienen que vencer la tentación de no adorar al anticristo. Ellos tienen que rechazar eso, tienen que vencer, ¿ok? Sin embargo, cuando hablamos de la palabra el que venciera, Juan está hablando de un remanente de judíos procedentes de Israel, que vienen de las 12 tribus, ¿ves? Vienen como parte de las 12 tribus. No está hablando de la iglesia, ¿ok? Es muy diferente. La iglesia es una cosa, los gentiles es otra cosa, y el pueblo de Israel como nación y los judíos que son parte del pueblo de Israel es otra cosa muy diferente. No podemos mezclar una cosa con la otra. Entonces, cuando se habla de vencer, significa que ellos todavía no han sido salvados. Entonces, el que venza significa el que rechace al anticristo y no se doblegue y no adore la bestia hasta que Cristo finalice su juicio. Pero entonces será un vencedor. La diferencia de lo que Juan habla, el que venza, en comparación a lo que Pablo habla en el libro de Romanos, vamos a buscar Romanos 8:37, cuando Pablo habla, Romanos 8:37, diciendo, porque somos más que vencedores a través de Cristo Jesús.
Cuando Pablo dice que somos más que vencedores por el poder de Cristo Jesús, significa que nosotros, la iglesia, en este tiempo, no es en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, no, en este tiempo de la iglesia. Al creer en Cristo, Cristo condenó el poder del pecado. Cristo condenó el castigo que iba para el hombre. Condenó el castigo que iba para nosotros, condenó el poder del pecado y nos ha trasladado de las tinieblas hacia la luz admirable de Cristo. Eso lo hizo Cristo. Entonces Pablo está diciendo que el que ha creído en Cristo en este tiempo ha vencido. Ya ha vencido. O sea que esa palabra que Juan menciona no aplica para nada a nosotros, la iglesia. A menos que sea una persona mundana y pagana y pecadores en este tiempo que no ha creído. Ya es diferente, pero para nosotros que hemos creído, hemos vencido el poder del pecado y de la muerte. Cuando dice pecado y muerte es que ya no habrá más condenación, como dice Pablo. En Romanos 8, 1 y 2 dice Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero entonces nosotros hemos vencido. Pero no se confundan. No quiero que se confundan cuando yo digo que hemos vencido el poder del pecado y de la muerte. Porque no es lo mismo de lo que Pablo habla en Gálatas en cuanto a los deseos de la carne. No, los deseos de la carne y las concupiscencias de la carne todavía están en nosotros. Y eso no se va hasta que Cristo venga y nuestros cuerpos sean transformados. Como dice Pablo en Corintios, diferente. Pero cuando Pablo habla de que hemos vencido, es que nosotros como iglesia en este tiempo, al depositar nuestra fe en Cristo, Cristo anuló y quitó completamente el poder que tenía el pecado para condenar al hombre. Y Cristo se echó encima la condenación. En vez de nosotros ser condenados, Cristo cargó por nosotros la condena. Y eso es una realidad. Significa que lo que dice Juan no aplica para nosotros, pero sí aplica para un remanente de judíos que todavía no son salvos. Y cuando Juan dice el que venciera, todo depende el que venza el sistema, el gobierno del anticristo. Ellos no pueden doblarse en adoración al anticristo ni aceptar nada del anticristo. Ellos tienen que rechazar al anticristo y vencerlo, resistir y mantenerse firme en Cristo, hasta que terminen todos los juicios, para que entonces reine con Cristo y reciba los nombres que habla aquí. Ok, estaba explicando esta parte solamente de la palabra vencedor. En el capítulo 22, versículo 4, verán su rostro y tendrán sus nombres escritos en la frente. Ok, cuando dice que verán su rostro y verán sus nombres escritos en su frente, los nombres escritos representan o los identifican a ellos como vencedores. Los identifican a ellos que son de Cristo, que son la iglesia de Cristo, son el remanente y los santos y los redimidos que pertenecen a Cristo, que han vencido poniendo su fe en Cristo, y los nombres de Cristo significa y que los va a identificar como hijos de Dios, que han vencido. Para nosotros la iglesia, el apóstol Pablo nos habla algo muy diferente y muy real. Para nosotros la iglesia nos habla algo muy diferente y muy real. Bueno, vamos a ir al libro de Hebreos. El libro de Hebreos no lo escribió Pablo, pero en el libro de Hebreos hay una referencia que nos habla, esa referencia diciendo que la iglesia está en los cielos y que nuestros nombres están inscritos en los cielos. Es una referencia que el autor de Hebreos nos habla y apunta a la iglesia de Cristo, en el tiempo de la iglesia, cuando la iglesia creyó. Vamos a leerlo. Hebreos 12, 23. Hebreos 12, 23 dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos,
O sea, estoy leyendo la versión y traducción, la nueva traducción viviente. ¿Ok? En esa versión, repito. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios y el juez de los espíritus de los justos, hechos perfectos. Eso significa que el autor de Hebreo está dando una referencia de la iglesia, donde nosotros fuimos hechos justos, justificados en el tiempo de la iglesia, y que ya nuestros nombres están allá arriba. Nuestros nombres no van a estar escritos físicamente. Nuestros nombres tampoco estarán escritos en un libro, en el libro de la vida, como Juan lo menciona, en un libro de la vida. Nuestros nombres en nosotros ya están escritos en los cielos a la vez que tú hayas creído en Cristo. Ya están escritos ahí y no hay forma que se borren, porque ya están escritos nuestros nombres como una señal y evidencia de que ya somos salvos, porque hemos vencido. Pero es para nosotros la iglesia en este tiempo. Acuérdese que Juan le está hablando a una audiencia y en un tiempo distinto al periodo de tiempo de la iglesia. Y que Pablo enseña mayormente su doctrina, mayormente a la iglesia que somos nosotros. Ok. Hablando de nombre, también no podemos olvidar que el apóstol Pablo habla en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13. Dice Pablo: en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo también creído en él, fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo. Al haber oído y creído en el evangelio de Cristo, en este tiempo, a nosotros, iglesia, dice Pablo, la función que hace y cumple el Espíritu Santo a nosotros la iglesia en este tiempo, no es a Israel, a nosotros. La función que cumple el Espíritu Santo es que cuando tú creíste en el Señor, Él te sella. El sello del Espíritu Santo viene siendo la marca que nos identifica a nosotros que somos hijos de Dios, que le pertenecemos a Él. Y no hay demonio ni Satanás, no hay nada en este mundo que nos pueda quitar, sacar de la presencia de Dios, como dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8. Ni lo alto, ni lo bajo, ni espada, ni principado, ni ninguna cosa creada te podrá apartar del amor de Dios. Porque en ser sellados el Espíritu Santo te identifica que tú le perteneces a Cristo. No hay marca. No hay marca como un chip que muchos hablan. Ay, hermano, un chip. Y eso hace que yo me pierda. No. Nada en este mundo, ni nadie. Al tú ser marcado con los sellos del Espíritu Santo, no hay diablo, ni demonio, ni nada en este mundo que quite de ti el sello del Espíritu Santo. Porque eso te identifica y viene siendo el nombre del Espíritu Santo o el nombre de Dios en ti. Es como si fuera el nombre de Dios en ti. Lo mismo que habla Juan, pero el sello del Espíritu Santo te identifica que tú eres propiedad de Cristo, le pertenece. Y como le pertenece, no hay nadie que pueda robar tu alma. Nadie que pueda robar tu alma. Heme aquí, Señor. Dame un segundito. El tiempo avanza. Estoy tratando de que el tiempo no se me pase el tiempo. ¿Ok? Así que cuando el hermano me pregunta, la pregunta que él me hizo entonces fue: ¿por qué en Apocalipsis 3:12 habla del nombre de la nueva Jerusalén? ¿Acaso se refiere que estamos injertados? Vamos a trabajar con la palabra injertado ahora. Me toca hablar ahora de la palabra injertado, pero yo creo que no me va a dar tiempo y voy a tener que dividir el mensaje en dos partes. Vamos a dejar la palabra injertado para el video 2. Continuamos en el nombre del Señor. ¿Ok? Tranquilo, que volveré a trabajar con este video. ¿Ok?